derecho de familia en Roma, status civitatis. Los hombres se distinguían por ciudadanos y no ciudadanos. Esto era importante ya que solo los ciudadanos romanos gozaban de las instituciones del derecho civil. Adquisición de la ciudadanía por nacimiento. Ius sanguíneo. La nacionalidad de los padres le confería la ciudadanía romana al hijo. Si uno de los padres era ciudadano romano y el otro peregrino, al momento de nacer el hijo obtenía la nacionalidad de la madre. Por otras causas, un ingenuo, hombre que había nacido libre y nunca había sido esclavo. Un liberto también podía adquirir esta condición por medio de un anillo de oro otorgado por el emperador. Los extranjeros o peregrinos por resolución de comicios, por delegado del pueblo o por rescrito del emperador. Esto se le podía otorgar desde individuos a ciudades enteras y formaban municipios que vivían bajo la potestad del derecho de familia en Roma. El esclavo manumitido por su propietario quiritario bajo la ley de las 12 tablas. La condición de los ciudadanos romanos. En el derecho público tenían el derecho al voto, el derecho a ejercer magistratura y servir en las legiones. En el derecho privado tenían derecho a hacer un testamento y a ser incluido en uno de ellos. Obrar judicialmente bajo los fundamentos del derecho romano. Ius comercio, ser acreedor y deudor y no para comerciar. Ius connubi, contraer justas nupcias y formar una familia romana. La pérdida de la ciudadanía se daba por tres causas principales. En la pérdida de la libertad, por condenas de exilio en la República o deportación, o por ser admitido miembro de una ciudad extranjera. El derecho de gente, ius gentium, era un derecho privado internacional que consistía en las relaciones comerciales de los peregrinos y los ciudadanos romanos. Este las regulaba y regulaba también las relaciones de los peregrinos que acudían a esta jurisdicción. Él tenía su propio órgano jurisdiccional que se llamaba Praetor Peregrini y fue creado en el año 242 a.C. Los peregrinos. Los peregrinos realmente no eran extranjeros, eran personas que estaban bajo el mando de Roma, pero no se les había concedido ni la ciudadanía ni la latinidad. Estos podían vivir en ella, pero bajo condiciones especiales o bajo el derecho de gentes. Los peregrinos de dicticios eran habitantes de pueblos que se habían rendido completamente ante Roma. Estas personas no podían vivir en ella ni a 100 millas, con penas de caer en esclavitud. Se consideraban personas indignas y no tenían autonomía alguna. Los latinos, los véteres antiguos, pertenecían a Lacio y eran miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina. Estos tenían los mismos derechos de los ciudadanos romanos, con diferencia que no podían ejercer magistraturas ni servir en las legiones. Para poder obtener la ciudadanía, estos debían de haber sido magistrados en su país o denunciar exitosamente a un magistrado por delitos de corrupción. Estos se extinguieron en el año 486, cuando se les otorgó la ciudadanía a todos. Los latinos coloniari. Se les otorgó la latinidad en el año 486. Estos pertenecían realmente a la colonia del emperador Vespasiano. Tenían derecho al ius commercium y a comparecer ante un juicio. Los latinos iuniani. Estos fueron creados por la Lex Lunia Norbana para proteger a los libertos esclavos que habían sido dejados en libertad, pero no bajo la ley de las 12 tablas o por su propietario quiritario. Esta ley los igualó con los coloniari, a diferencia de la herencia, donde podían ser incluidos en un testamento, pero para hacer adición de ella, en el momento en el que el testamentario se muriera, ellos debían de haber obtenido la ciudadanía.
y en tal caso de ellos obtener una herencia, cuando estos murieran, esta herencia pasaba a ser el dueño de su propietario. Los latinos, para adquirir la ciudadanía, debían de haber servido por 6 años a legiones romanas. Una latina que había tenido 3 hijos, así hubiesen sido vulgo concepto. Por causa probatio, que significaba por escrito del emperador. Construir una casa o un navío. Un latino iuniano que había sido manumitido nuevamente bajo la ley de las 12 tablas. Errores causa probatio. Cuando una ciudadana romana se casaba con un latino creyendo los ciudadanos romanos, ésta podía enmendar su error y podían entregarle la ciudadanía tanto a él como a sus hijos que fueron concebidos bajo justas nupcias, y el poseedor de un molino de viento. La constitución de la familia, estatus familia, es una institución bajo el ámbito jurídico y social que está constituido bajo las personas que viven bajo la patria potestad del pater family. Esta se constituye por los alieni juris, que son los sometidos a potestad, y los ius juris, que no dependen de nadie sino de ellos y pueden ser solteros o casados. La mujer mater family es así llamada la ius juris. Puede tener un patrimonio y dominio de sus esclavos, pero nunca puede ser cabeza de una familia y siempre está bajo una potestad. El hombre ius juris es el que ejerce el pater family. Debe tener un patrimonio y alguna de estas 4 potestades, que son la domínica potestad, la potestad que tiene el amo bajo sus esclavos, la patria potestad, potestad del pater family sobre los miembros de su familia, la in manus, potestad del hombre del marido sobre su mujer, y la mancipium, potestad del pater family sobre un hombre libre. Esta se da cuando el padre abandona a su hijo o lo vende. Las condiciones jurídicas de la familia romana. El pater family tiene la misma potestad de los esclavos sobre sus hijos. Lo puede abandonar, los puede vender y hasta matarlos. El hijo de la familia romana no se puede casar sin el consentimiento del pater family. El patrimonio que obtenga el hijo se pasa automáticamente al patrimonio del pater family. Y si el pater family le da un peculio al hijo para que lo administre, este peculio, el dueño es el padre y no el hijo. La capitus de minutio consiste en un cambio de estatus. En la máxima se pierde el estatus libertatis, que es la libertad. En la media se pierde el estatus civitatis, que es la ciudadanía. Y en la mínima, el estatus familia, que es el cambio de familia o la pérdida. Cuando sucede la capitus de minuto, siempre se hace para la incapacidad de la personalidad jurídica de la persona. Fuentes de la patria potestad. Justas nupcias. Para determinar que un hijo es legítimo, se determinó que el embarazo mínimo debía de ser de 189 días y el máximo de 300 días. En condición a estos, si el matrimonio no se configuró en ese tiempo, el padre puede impugnar la patria potestad. Lo puede hacer también por ausencia o enfermedad. La legitimación es un hijo natural que se concibió bajo el concubinato. Esta se puede lograr por cuando el hijo legitimado tiene consentimiento de esta legitimación. Cuando se casen los padres y la oblación, que es cuando ellos deben de dar su hijo a que sea decurión o su hija que se case con un decurión,
que son las personas que recaudan los impuestos en Roma. La adopción. Las personas que adoptan en Roma son los iuris y los ciudadanos. Es agregar a la familia a una persona que no tiene vínculo sanguíneo. Se puede clasificar en dos partes: los alieni iuris, que pasan desde un pater family a otro, y los sui iuris, que se llama adrogación, pasan a otro pater family pero con carácter de filius. El matrimonio en Roma. La evolución del matrimonio en Roma. La primera fase, ium manus, donde el marido ejercía el poder plenamente sobre la mujer y ésta perdía los lazos sanguíneos. En la segunda fase apareció la sino manus, donde él ejercía el poder sobre la mujer, pero ésta no perdía los lazos sanguíneos. En la tercera fase se eliminó el ium manis y permaneció el sine manus. Los requisitos para contraer matrimonio. La edad. Debían de ser púberes con capacidad de ejercer el acto sexual. Por consentimiento del pater family, por la aceptación de los contrayentes y por la actitud que tenían los contrayentes al ejercer el matrimonio. Las formas de ejercer el matrimonio. El conferratio. Esta ceremonia era celebrada solamente por patricio. Era religiosa, donde se otorgaba el panferratio al dios Júpiter en frente del máximo pontífice y 10 testigos de la aristocracia patricia. El coentio era celebrada solamente por plebeyos, donde se hacía la venta de la hija al cónyuge. Simbólicamente, éste le entregaba un trozo de bronce que había sido pesado en la balanza, en modo de que él estuviera comprando a su futura esposa, ya que el maentio es la forma principal donde las personas compran lo más importante. Esto creían los romanos. El usus, donde el marido se lleva a su cónyuge a vivir por un año a su casa, para luego contraer justas nupcias. Si ésta faltase 3 noches seguidas antes del año, es porque no se quería casar. La anulación del matrimonio en Roma se daba por la viudez. La persona tenía que tener por lo mínimo 10 meses de estar separada para poderse volver a casar. La bigamia, si estaba casada con otra persona. La capacidad natural, que fueran impúberes en el momento del matrimonio, no podían ejercer el acto sexual. La esclavitud por motivos políticos, cuando un senador se casaba con la hija de otro senador. Entre patricios y plebeyos, entre libertos e ingenuos, entre el hijo de un senador y la hija de un senador, o entre un gobernador de la provincia y una mujer de la misma provincia. Relativos, por consanguinidad directa. La comparación con el Código venezolano. El procedimiento civil. El procedimiento civil romano tenía solamente 2 fases, que era ante el magistrado